Muy buenas tardes amigos y amigas, el día de hoy les traemos un podcast sobre la obra cumbre de Juan Rulfo, Pedro Páramo, una novela controversial y aclamada de la literatura latinoamericana, en este caso mexicana, del siglo XX. Esta novela fue publicada en 1955 por el Fondo de Cultura Económica y espero disfruten del podcast y que esta experiencia enriquezca sus conocimientos. Para esto, contamos con la presencia de los estudiantes de literatura, Yocasta Montenegro, Julia Pérez, Kevin Reynoso y quien les habla, Melanie Muñoz, quienes hablaremos acerca de algunos aspectos importantes de la obra, como el lenguaje, la presencia del realismo mágico, la ambientación, los personajes y otros aspectos importantes. Este nuevo hito, en palabras de Carlos Fuentes, no solo representa la máxima expresión que ha alcanzado la novela mexicana hasta ahora, sino también nos muestra un nuevo modelo de novela latinoamericana. En síntesis, Pedro Páramo cuenta la historia de Juan Preciado, un hombre que, tras la muerte de su madre, emprende un largo viaje a Comala, pueblo olvidado y tierra natal de su padre. El motivo del viaje es el encuentro que jamás tuvo con él en su infancia, y a medida que Juan Preciado, nuestro protagonista, se inmiscuye dentro de Comala, va viviendo una serie de hechos que lo confunden, lo hacen cuestionarse la realidad y repensar el motivo de su viaje. Cuando hablamos de la narrativa hispanoamericana del siglo XX, Pedro Páramo se erige como un mito insoslayable. Esta novela, además de ser la cúspide de una tradición, es la fundación de una nueva forma de contar historias. Rulfo, según lo establece la introducción de la edición de cátedra que leímos, logra fusionar la rica narrativa propia del continente con las vanguardias occidentales de grandes escritores como James Joyce o William Faulkner, otorgándole un lugar central entre los renovadores y precursores del boom literario hispanoamericano. Lo que hace a esta obra tan especial creo que es su estructura. En lugar de seguir una línea recta, la narrativa se caracteriza por la fragmentación y la no linealidad. Rompe por completo con la narrativa tradicional que conocemos. Hay ciertos saltos en el tiempo y podemos observar cómo las voces se entremezclan, permitiéndonos ver cómo el tiempo de los vivos y el de los muertos se superpongan en cada capítulo. Lo que me parece realmente bello es cómo la novela refleja la naturaleza olvidada y descompuesta de Comala. Vemos un contraste donde pasamos de la memoria nostálgica que trae el protagonista a la realidad fantasmal que encuentra al llegar. Comala es un pueblo fantasma, un lugar donde solo quedan los ecos y las almas en pena. El texto nos sumerge en esa desolación, pintando un cuadro de olvido. La narración comienza como una búsqueda lineal. Vemos a Juan Preciado yendo a Comala para encontrar a su padre, Pedro Páramo, cumpliendo una promesa a su madre. El marco inicial se establece como un diálogo claro y funcional, pero esta estructurada de la realidad se derrumba con la revelación central, donde Comala es un pueblo fantasma, completamente vacío y Pedro Páramo ha muerto hace mucho tiempo. Además de lo mencionado por mi compañera Yocasta, podemos ver dentro de la obra de Pedro Páramo parte de realismo mágico. Antes de mencionarla, podemos definirla como la coexistencia de lo real y sobrenatural dentro de un mismo plano, sin que los personajes lo consideren como tal extraño. Esta mezcla se manifiesta desde el inicio, cuando Juan Preciado llega al pueblo, donde estos muertos siguen hablando y recordando. Entonces él mismo pregunta, ¿y por qué se ve esto tan triste? Le responden que son los tiempos. Y después él mismo pregunta por su padre, por Pedro Páramo, pero le dicen como tal que Pedro Páramo murió ya hace muchos años. Aquí el realismo mágico también se nos presenta como tal sin un anuncio. El protagonista como tal busca a su padre, pero el guía quien le acompaña, en este caso Abundio, su hermano, ya está muerto. Y Comala es un pueblo habitado por estas voces del más allá, donde Rulfo rompe esta lógica temporal y vital, y donde tanto el lector como el protagonista se sumergen en un espacio donde lo imposible ya es cotidiano.
También podemos ver esto en la presencia de Dolores, que es la madre de Juan y quien ya está muerta. Ella sí, su presencia como tal sigue dentro de este espacio y en la conciencia de los habitantes de Comalá. Nadie se sorprende. El mundo de los muertos coexiste con el de los vivos de una forma natural. Aquí podemos ver este ambiente espectral, estos pueblos vacíos, estos voces que se confunden con el viento y estas memorias que flotan. Convierte a Comalá en este símbolo del limbo mexicano, un territorio donde la muerte no corta la comunicación humana, y el realismo mágico de Rulfo tampoco busca maravillar, sino que, por el contrario, busca revelarnos una verdad más profunda, esta persistencia del dolor, el abandono y del pasado. Por supuesto, otro elemento importante dentro de la obra es la ambientación, la atmósfera o el escenario, como gusten llamarlo, y es que a lo largo de la novela se nos muestra un espacio olvidado, despojado, marginado, muy decadente, pero sobre todo violentado. El espacio físico, Comala, es un pueblo árido, ardiente, que se encuentra habitado por la desolación, el calor, sofocante, la idea de la muerte en general, y es algo que podemos apreciar también en su demás obra, porque por ejemplo tenemos El llano en llamas y otros cuentos como Talpa, en donde la presencia de la atmósfera, cómo existe esto de sofocarse, el calor, la idea de la desolación, como el desierto, como un infierno, como se nos muestra en la Divina Comedia y en otros textos que aluden a la idea del infierno. Tal vez este espacio funciona como un infierno terrenal. Bueno, la atmósfera en cada escena, pero específicamente cuando Juan Preciado, el protagonista, realiza su recorrido y va encontrándose con una infinidad de muertos, le resulta sofocante, opresivo y fantasmagórico. Esto debido a la presencia constante de la muerte, de los susurros, de los ecos, las voces, que le hacen cuestionarse la existencia misma e incluso lo desespera. Comala es símbolo de la purgación, es el purgatorio de las almas que están esperando un ascenso, y a lo largo de la novela es posible notar que radica en un lugar de estancamiento, como el purgatorio en sí mismo. La aparente sencillez de su argumento, el viaje de Juan Preciado a Comala en busca de su padre, Pedro Páramo, para cumplir una promesa materna, esconde una estructura totalmente innovadora. A diferencia de las novelas lineales, Pedro Páramo se articula mediante un flujo fragmentario y onírico con constantes saltos temporales que trastocan la cronología. Este enfoque, que al inicio pudo desconcertar a la crítica, es en realidad el elemento perfecto para abordar su tema central, la memoria y la muerte. Por ello, el análisis de la novela nos revela que existen dos tiempos narrativos clave. Primero, el viaje de Juan Preciado y su inmersión en una Comala espectral que culmina con su propia muerte por el terror y el silencio. Y segundo, y aquí reside el genio de Rulfo, es esa narrativa que se vuelve etérea. La voz de Juan Preciado continúa desde la tumba, compartiendo espacio y diálogo con Dorotea, otro personaje importante, donde los murmullos de los muertos son la única atmósfera restante del pueblo. Y es que, como ya lo dijo Melanie, Comala se transforma en un purgatorio, un infierno abandonado, y los fantasmas son sus únicos habitantes. A partir de ese momento, la novela opera en una temporalidad cíclica, donde se mezclan diálogos del supuesto presente, como la conversación inicial de Juan con Abundio o Eduviges, con la perspectiva desencarnada de los muertos y sus recuerdos. Esta técnica crea un espacio donde el pasado y el presente coexisten simultáneamente, transformando la novela en una polifonía de voces que cuentan la historia de un pueblo olvidado. La perspectiva narrativa es constantemente cambiante. Juan Preciado, el narrador y personaje principal, quien relata su llegada, sus diálogos y su experiencia sensorial de la muerte. También tenemos las voces de los muertos, conversaciones con personajes fallecidos como Eduviges, Yada y Dorotea. Eduviges, por ejemplo, narra una extensa anécdota sobre Dolores y Pedro Páramo y sobre su propia muerte. Hay saltos súbitos a memorias o pensamientos internos,
a menudo sin transiciones claras, utilizando comillas o cambios de línea. Esto incluye los recuerdos obsesivos de Susana San Juan sobre Florencio, su padre Bartolomé y el mar, y los pensamientos, acciones de Pedro Páramo. Además de lo que se ha mencionado, también podemos encontrar dentro de Pedro Páramo la búsqueda de sentido del hijo no reconocido, especialmente por el viaje que hace Juan Preciado, que como tal es más acerca de una promesa, esta que le hizo a su madre antes de fallecer, de encontrar a su padre, este tal Pedro Páramo. Pero lo que busca como tal Juan es identidad y justicia, algo más allá de un lazo biológico, puesto que en sus palabras iniciales él menciona que vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, pero su madre le dice antes de morir: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. Aquí la madre como tal pide cobrar un abandono, no algo solo material, sino emocional. Sin embargo, al llegar a Comala, Juan descubre que pues esta figura paterna como tal está muerta, así que solo se queda con el eco del desamparo. Su viaje llega a convertirse en una búsqueda metafísica de un padre real que ya no está presente, pero sí empieza con este sentido del origen que él busca. También cuando le pregunta al arriero que si conoce a Pedro Páramo y le dice como ¿quién es? Es un rencor vivo. Entonces vemos como Rulfo define aquí a Pedro como un símbolo del poder, la crueldad y ausencia. También Juan no puede encontrar afecto ni reconocimiento, sino el reflejo de una herencia que está maldita, un linaje que está lleno de rencor, muerte y de silencio. Esta búsqueda es más un descenso al infierno de la memoria, un intento de entender su existencia en medio de este vacío. De hecho, Juan también termina fundiéndose con los muertos del pueblo, especialmente cuando mencionamos un fragmento importante en su conversación con Dorotea, en que dice: me mataron los murmullos, comencé a sentir que se me acercaba y daba vueltas a mi alrededor aquel bisbiseo apretado como un enjambre, hasta que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías del ruido: ruega a Dios por nosotros. Eso oí que me decían, entonces se me heló el alma. Por eso es que ustedes me encontraron muerto. Y es que el verdadero protagonista y el que impulsa la tragedia es el propio Pedro Páramo, ya no el hombre sino el cacique, que más que un tirano rural es una encarnación del poder destructivo y de la pasión desenfrenada. Todos sus actos de violencia, su avaricia por la tierra y su capacidad para corromper y arruinar Comala están motivados por una obsesión trágica: recuperar a Susana San Juan, el amor de su vida. Esta ilusión inalcanzable es lo que contradictoriamente lo humaniza y condena. Al final todo su poder se desvanece. La novela, desde esa perspectiva, se puede leer como un ensayo interpretativo sobre la soledad del hombre ante la muerte y la inutilidad de la violencia. El lenguaje de Rulfo es notable por su concisión, su fuerte carga sensorial y el uso de elementos folclóricos que construyen la atmósfera espectral de Comala. El texto utiliza un lenguaje popular y coloquial, especialmente en los diálogos, lo que da autenticidad a las voces campesinas y de arrieros. Por ejemplo, incluyen el uso de modismos y términos regionales, como arriero, entilichada, se fueron los colores, catero, etc. Este calor es tan extremo que los muertos regresan por su cobija. Vemos una desolación, el pueblo está abandonado y triste. Se describe con casas vacías, las puertas desportilladas, invadidas de hierba. La luz es frecuentemente parda o débil. El elemento más distintivo del lenguaje y su efecto estructural es la transformación del sonido y la voz en ecos y murmullos. El texto recurre a comparaciones que realzan las crudezas o el misterio. Este texto opera como un gran archivo de voces donde los recuerdos, las culpas y las promesas incumplidas están vivos y actúan como una fuerza física que devora a los recién llegados.
Y bueno, por último, al examinar la historia de la novela, comprendemos que la depuración estilística de Juan Rulfo fue un trabajo minucioso. Como ya lo dijo Yocasta, la palabra que usó fue murmullos. Y es que Rulfo tituló el borrador original como Los Murmullos, un título que resume la esencia auditiva y espectral de la obra. El rigor de esta edición al presentar el texto definitivo establecido por la Fundación Juan Rulfo nos permite apreciar la perfección formal de una obra que, a pesar de su brevedad y del largo proceso de gestación, ha dejado una huella indeleble, consagrándose como una de las obras literarias y clásicos contemporáneos más ricos y esenciales de la literatura universal. Por esta y más razones, Pedro Páramo es una novela destacada como parte del boom latinoamericano y se encuadra como la novela revolucionaria mexicana. Y bueno, amigos, hasta aquí llega el podcast, espero les haya gustado y hayamos despejado ciertas dudas sobre Pedro Páramo. Muchas gracias. 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 Gracias a todos.